El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo diría que el acuerdo más esperado, ¿no? Porque tendrá incidencia directa sobre lo que pase de aquí en adelante, incidirá en la economía de todos los días. Bueno, ¿qué se ha logrado? Vamos a hablar con Agustín Rossi, está ya en comunicación con nosotros. Agustín, buenas tardes, Eduardo Bataglia lo saluda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. A ver, ¿qué representa este acuerdo que se ha alcanzado con el Fondo Monetario Internacional después de muchos veces, con a veces alguna crítica de que se dilató demasiado, pero se buscó la mejor manera de firmar un entendimiento, entendiendo que justamente hay que crecer para después empezar a pagar? Bueno, el gobierno de Alberto Fernández recibió una bomba de tiempo con el endeudamiento que teníamos con el Fondo Monetario Internacional. Lo más gravoso de ese endeudamiento, todo es gravoso, pero lo más gravoso es que se firmó un endeudamiento cuando lo firmó el presidente Macri, que ellos mismos sabían que era de imposible cumplimiento, porque los plazos que tenían para el cumplimiento eran imposibles en cualquier momento y en cualquier circunstancia de la economía argentina. Lo que necesitaba nuestro gobierno, y era una de las cosas por las cuales nos votaron en las elecciones del 2019, era ordenar el frente externo. Y ese ordenamiento del frente externo había empezado con el acuerdo con los acreedores privados bajo legislación extranjera, seguido con los acreedores bajo legislación nacional, y nos faltaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se demoró fundamentalmente porque, como decía un maestro de todos nosotros, los militantes del campo nacional y popular, que era don Arturo Jaureche, a Jaureche decía claramente que no había que ir al almacén con el manual del almacenero. Y lo que hizo nuestro gobierno es justamente lo contrario, es lograr por primera vez un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no siguiendo las reglas del Fondo Monetario Internacional. Es decir, no fuimos a negociar con el fondo con el manual del Fondo Monetario, sino con un manual diseñado por nuestro ministro de Economía y el presidente de la Nación, que preservaban fundamentalmente los intereses de nuestro país, los intereses de la Argentina. Y en eso claramente hay elementos que son importantes a tener en cuenta y a señalar. No hay reformas estructurales como ha pedido al fondo en otros países, fundamentalmente ni reforma laboral, ni reforma previsional. No hay un achicamiento del plan de inversiones de obra pública, que tiene un impacto importante en todo lo que significa el Producto Bruto y en la generación de empleo. Hay 4 años de gracia para pagar el endeudamiento, porque ¿cómo va a funcionar esto ahora? Cada vez que haya un vencimiento, el fondo nos va a dar la plata para pagar ese vencimiento, y eso genera una nueva deuda que recién la vamos a empezar a pagar a los 4 años y medio de generado este vencimiento. O sea, que la negociación logra 4 años y medio sin desembolsos genuinos por parte del Estado Nacional al Fondo Monetario Internacional. Entonces esto termina de despejar el horizonte externo tan necesario como para que la Argentina siga llevando adelante nuestro sendero de crecimiento y crecimiento con inclusión social, que es el compromiso que había asumido el Frente de Todos en las elecciones del 2019 y que lamentablemente, producto de la pandemia, tuvimos que dilatar. Rossi, ¿qué le dice a la oposición? Que celebró que se haya alcanzado un entendimiento con el fondo, pero a la vez plantea que algunas metas o algunas precisiones que dio el ministro Guzmán son incumplibles. La oposición tendría que ser lo más moderada posible. Yo celebro que hayan tenido una mirada positiva sobre el acuerdo, pero nosotros estamos tratando de arreglar lo que ellos generaron. El problema se generó con el endeudamiento excesivo e irresponsable que tomó el presidente en ese entonces, que era el presidente Macri. Entonces, lo menos que tienen que ser los dirigentes opositores es ser cautos y prudentes con un gobierno que está resolviendo o tratando de resolver el desaguisado que ellos dejaron a la Argentina. Hay que recordar un poco el contexto. Macri vuelve al Fondo Monetario Internacional después de 12 años que la Argentina no había estado en el Fondo Monetario, no tenía deuda con el Fondo Monetario, desde el momento en que Néstor Kirchner, allá a fines del 2005, principios del 2006,
pagó el 100% de la deuda que teníamos. Macri en el 2018 vuelve al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué vuelve al Fondo Monetario Internacional? Porque los mercados internacionales le habían dicho no te prestamos más, porque los 2 primeros años de gestión de Macri había sido también un endeudamiento excesivo. ¿De qué forma Macri vuelve al Fondo Monetario Internacional? Absolutamente inconsulta. No consultó al Congreso de la Nación, tomó la decisión a espaldas del Congreso y por su cuenta. Yo en ese momento era presidente del bloque del entonces Frente para la Victoria. Pedimos una sesión especial para que se trate el endeudamiento que estaba planteando Macri con el Fondo Monetario Internacional, y el oficialismo de ese momento, es decir, Cambiemos, nos dijo que no había ninguna posibilidad, y avanzaron absolutamente ellos por su cuenta. Usted fíjense las diferencias. Estamos hablando de un crédito que va a tener 4 años de gracia, de que pasamos de un stand-by a un crédito de facilidades extendidas, que no hay exigencias de reformas que generalmente son reformas que hacen muy mal a los pueblos, que en general está dentro de la receta del Fondo Monetario Internacional, y que el acuerdo se hace de cara al conjunto de los argentinos y que va a ser tratado en el Congreso de la Nación. Entonces me parece que las diferencias son sustanciales, ¿no? Ahora, Rosy, Agustina Vincenzi te saluda. Todavía hay muchos puntos que están por definir, hay una letra chica que se tiene que charlar, todavía dialogar. ¿Cuáles son los próximos pasos en la negociación del gobierno con el organismo? ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, no conozco la formalidad, pero eso seguramente se seguirán las reuniones hasta concretarse un memorándum de entendimiento, y ese memorándum de entendimiento será el que se eleve al Congreso de la Nación. Y dentro de eso, del lado argentino, del lado de nuestro país, y dentro del Fondo Monetario Internacional, el staff técnico tiene que elevarlo al board del Fondo Monetario Internacional, que es donde están representados todos los países, que es el otro tema que nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional no es un banco, es una asociación donde están representados la mayoría de los países del mundo. De la misma manera que el Club de París también no es un club, es un club que está integrado por distintos países. Entonces, si usted rompe con esa institución, también está rompiendo con la totalidad de los países. Y están los países más importantes del mundo, no solamente Estados Unidos, China, Rusia. Los países europeos son los miembros del Fondo Monetario, los miembros del Fondo Monetario Internacional. Entonces, me parece que un problema que tenía la Argentina, una deuda impagable que tenía la Argentina, hoy tiene un acuerdo que dentro de lo posible es un acuerdo absolutamente razonable, que a nuestro criterio, a criterio del ministro de Economía y del presidente de la Nación, no va a impedir las posibilidades de crecimiento con inclusión social, que es lo que estamos buscando, claramente, y clarificando que no es que nosotros llegamos al fondo, nosotros nos encontramos con una deuda con el fondo, Sí. que este tiempo que a veces la oposición dice esperaron, esperamos fundamentalmente porque, vuelvo a decir lo que decía al principio de la nota, no fuimos a negociar con el fondo con los cánones del Fondo Monetario Internacional. Es decir, no hicimos lo que aconsejaba Jauretche, no ir al almacén con el manual del almacenero, y por eso obtuvimos un acuerdo razonable. Rosy, gracias por haber hablado con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan bien. Buenas tardes.